En 1993, la familia de Raimundo Morales hizo algo que él jamás esperó. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Imagínense, el hombre que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, el investigador que revolucionó nuestra comprensión de la muerte, el autor de uno de los libros más vendidos sobre el más allá, encerrado tras las frías paredes de una institución mental. ¿Por qué? Porque había ido demasiado lejos. Había descubierto algo que no debía haber descubierto. Había encontrado una forma de comunicarse con los que ya no están. Y eso aterrorizó a las personas equivocadas. Están a punto de escuchar lo que Raimundo Morales no pudo revelar públicamente por casi 50 años. Los descubrimientos que casi destruyen su carrera, su reputación y su cordura, y las 7 razones que finalmente prueban, más allá de toda duda razonable, que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. Pero antes de llegar ahí, necesito contarles cómo comenzó todo. En la primavera de 1965, un joven Raimundo Morales estaba en su segundo año de filosofía en la Universidad de Virginia. Su profesor le pidió que leyera La República de Platón, y fue allí, en las páginas de aquel texto antiguo, que Raimundo encontró algo que cambiaría su vida para siempre: el mito de Eneas. La historia de un guerrero griego que fue dado por muerto en batalla, permaneció muerto por días y después despertó, con memorias vívidas de un viaje al más allá. Eneas describió haber dejado su cuerpo, haber viajado a través de un reino de luz, haber encontrado almas de personas fallecidas, y haber aprendido verdades profundas sobre la naturaleza de la existencia. Raimundo quedó fascinado. ¿Era eso mitología o algo más? Pocos meses después, algo sucedió que transformó su curiosidad académica en obsesión. Un amigo de la facultad llamado Jorge Rivas le contó a Raimundo sobre una experiencia que tuvo a los 20 años. Rivas había sido declarado muerto por 9 minutos. Y durante esos 9 minutos, él alegaba haber viajado a otro lugar, otro reino, otra dimensión. Él describió haber dejado su cuerpo, haber visto a los médicos trabajando para resucitarlo, haber viajado a través de una oscuridad y haber emergido en una luz indescriptible. Una luz que no era solo brillante, sino amorosa, consciente, viva. Raimundo escuchó cada palabra con atención absoluta. Eso era notablemente similar a lo que Platón había descrito 2500 años antes. ¿Cómo era posible? En los años siguientes, Raimundo comenzó a recolectar más historias. Primero discretamente, después sistemáticamente. Él conversó con decenas, después centenares de personas que habían pasado por experiencias similares, y descubrió un patrón impresionante. Personas de diferentes edades, diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes partes del mundo. Todas describían elementos extraordinariamente similares: la sensación de dejar el cuerpo, el túnel oscuro, la luz brillante, encuentros con fallecidos, una revisión panorámica de la vida y una transformación profunda después de regresar. En 1975, Raimundo publicó sus descubrimientos en un libro llamado Vida después de la vida. Vida después de la vida. Y acuñó un término que entraría para siempre en el vocabulario de la humanidad: experiencia cercana a la muerte. SIL. El libro vendió más de 13 millones de copias, y Raimundo Morales se convirtió en la autoridad mundial en el asunto. Pero lo que pocas personas saben es lo que sucedió después.
Los colegas de Raimundo comenzaron a atacarlo. Científicos respetados decían que él estaba cometiendo fraude académico, que sus investigaciones eran pseudociencia, que él estaba engañando al público. El psicólogo Barry Beierstein escribió que las evidencias de Raimundo eran falibles tanto lógica como empíricamente. El psicólogo James Alcock acusó a Raimundo de ignorar toda la literatura científica sobre experiencias alucinatorias. El filósofo Paul Kurtz dijo que Raimundo no tenía ningún análisis estadístico, solo historias. Y colegas de universidad comenzaron a distanciarse de él, preocupados de que la asociación perjudicara sus propias carreras. Raimundo se vio cada vez más aislado, pero él no paró, porque sabía que había algo real sucediendo, algo que la ciencia convencional no conseguía explicar, pero tampoco conseguía refutar. En 1986, Raimundo hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Él estaba visitando a su amigo Guillermo Robles, un parapsicólogo respetado, y Robles mencionó algo interesante sobre espejos. En las tradiciones antiguas, los espejos eran considerados portales para otras dimensiones, herramientas para comunicarse con los muertos. Los griegos antiguos tenían un lugar llamado psicomanteón, literalmente una casa del alma, donde personas podían ir para encontrar a sus seres queridos fallecidos. Raimundo quedó intrigado. Si las experiencias cercanas a la muerte eran reales, si la conciencia realmente sobrevivía a la muerte, ¿sería posible crear una forma de comunicación que no exigiera que alguien casi muriera? Él decidió descubrirlo. En su hacienda en Jalisco, Raimundo construyó una sala especial, un espacio pequeño, del tamaño de un closet grande, cubierto con cortinas de terciopelo negro. En el centro, una silla cómoda, y en la pared, un espejo grande, posicionado de forma que la persona sentada no pudiera ver su propio reflejo. La iluminación era mínima, apenas lo suficiente para ver el espejo. Raimundo llamó a eso psicomanteón y comenzó a conducir experimentos. Los primeros participantes eran personas cuidadosamente seleccionadas, profesionales maduros, emocionalmente estables, articulados, Curio SOS. Antes de entrar en la sala, ellos pasaban horas conversando con Raimundo sobre la persona fallecida que esperaban encontrar. Compartían memorias, emociones, arrepentimientos, preguntas no respondidas. Después de una sesión de relajación, entraban en el psicomanteón y miraban fijamente para el espejo, por 30 minutos, una hora, a veces más. Lo que sucedió sorprendió hasta al mismo Raimundo. 50 a 80% de los participantes relataron experiencias extraordinarias. Algunos vieron figuras formándose en el espejo, rostros que reconocían, personas que habían muerto años o décadas antes. Otros sintieron presencias, como si alguien estuviera en la sala con ellos, aún sabiendo que estaban solos. Algunos oyeron voces, mensajes, respuestas para preguntas que habían cargado por años, y en 25% de los casos, la experiencia no sucedió en el psicomanteón, sucedió después, generalmente dentro de 24 horas. Los participantes relataban tener sueños vívidos, o visiones mientras estaban despiertos, o sensaciones de presencia inexplicables, y casi todos, incluso aquellos que no han tenido experiencias directas, reportaron mejorías significativas en el duelo, en la tristeza, en el dolor de la pérdida.
El psicomanteón parecía funcionar como una forma de terapia, una forma de cerrar ciclos, de decir adiós, de encontrar paz. Pero aquí es donde la historia se pone sombría. Cuando Raimundo Morales comenzó a hablar públicamente sobre el psicomanteón, las críticas se intensificaron. Esto ya no era solo investigación académica cuestionable. Esto era, en la visión de muchos, locura. Un psiquiatra respetado construyendo un cuarto de espejos para hablar con los muertos. Ándale, la comunidad médica quedó horrorizada. ¡Qué barbaridad! Colegas que antes lo toleraban, ahora lo evitaban completamente. Y en 1993 sucedió lo impensable. Imagínate, la familia de Raimundo, preocupada por su estado mental, preocupada por su reputación, preocupada por lo que la gente estaba diciendo. Chismosos. Consiguió internarlo en una institución psiquiátrica. No manches, Raimundo Morales, el hombre que había dedicado su vida a estudiar la muerte, encerrado en un hospital por estudiar la muerte. ¡Qué ironía! Raimundo habló sobre esto en una entrevista años después. Él dijo que fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. No solo el confinamiento, sino la traición. Las personas más cercanas a él, decidiendo que se había vuelto loco. ¡Qué fuerte! Porque estaba haciendo preguntas que nadie debería hacer. ¿A poco no? Porque estaba encontrando respuestas que nadie quería oír. ¡Ay, nanita! Pero Raimundo no se rindió. Nunca hay que rajarse. Después de su liberación, él continuó sus investigaciones. Más discretamente, más cuidadosamente, pero nunca parando. Y a lo largo de las décadas siguientes, él hizo un descubrimiento que consideró aún más significativo que las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias de muerte compartida. Órale. ¿Qué es una experiencia de muerte compartida? Es cuando alguien que no está muriendo tiene una experiencia similar a una SM. Increíble. Imagínate esto. Estás sentado al lado de la cama de un ser querido que está partiendo, y en el momento de su muerte, tú también tienes una experiencia. ¡Wow! Sientes como si estuvieras dejando tu cuerpo. Ves una luz, sientes una presencia, percibes algo que trasciende la explicación normal. ¡Qué cosa! Eso es una experiencia de muerte compartida. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque elimina la principal crítica contra las SMs. Exacto. Los escépticos siempre han dicho que las experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones causadas por un cerebro muriendo. Privación de oxígeno, reacciones químicas, patrañas. Pero si alguien que no está muriendo, cuyo cerebro está perfectamente saludable, tiene la misma experiencia. ¿Cómo explicar eso? A ver, explíquenme. Raimundo recolectó cientos de estos casos. Enfermeras que vieron la sala de hospital transformarse en el momento de la muerte de un paciente. ¡Qué impresión! Familiares que sintieron el alma del ser querido partiendo y fueron junto con ella, por un breve momento. ¡Ay, Dios mío! Médicos que describieron experiencias que no conseguían explicar. Asombroso. Y todos ellos, sin excepción, dijeron la misma cosa. No fue una alucinación. Fue más real que la realidad normal. No inventes. En 2023, después de casi 50 años de investigación, Raimundo Morales finalmente publicó lo que considera su obra definitiva. Por fin, Prueba de vida después de la vida. ¡Qué título! Y en este libro, él presenta 7 motivos que considera pruebas más allá de toda duda razonable de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. 7.
Déjame compartir estos 7 motivos contigo. Vamos a ver. El primer motivo. Experiencias fuera del cuerpo. Interesante. Personas en SMs frecuentemente relatan haber visto cosas que no podrían haber visto desde donde sus cuerpos estaban. Detalles sobre lo que los médicos estaban haciendo. Conversaciones en otras salas del hospital. Objetos que no podían ver de su posición. Imposible. Y cuando verificados, muchos de estos detalles estaban correctos. Esto es llamado percepción verídica. Y es extremadamente difícil de explicar si la conciencia estaba solo en el cerebro. Ajá. El segundo motivo. Experiencias precognitivas. Órale, casos donde una persona saludable, sin motivo aparente, tuvo una visión o sensación de un ser querido muriendo. Y después descubrió que esa persona realmente había muerto en ese exacto momento, a kilómetros de distancia. Andy, no puede ser. ¿Cómo explicar eso? Si la conciencia es solo actividad cerebral, ¿cómo una persona puede percibir la muerte de otra a distancia? Misterio. El tercer motivo. La luz transformadora. Millones de personas en todo el mundo describen encontrar una luz durante sus SMs. Pero no es solo una luz brillante. Es una luz que parece viva, consciente, amorosa. ¡Qué belleza! Una luz que transmite conocimiento, paz, aceptación incondicional. Y las personas que encuentran esa luz vuelven transformadas, cambiadísimas. No importa cuál era su religión antes, o si no tenían ninguna. Todas describen una experiencia notablemente similar. Coincidencia. El cuarto motivo. Lucidez terminal. Atención, este es un fenómeno extraordinario que la ciencia aún no consigue explicar. Pa' que vean, pacientes con demencia avanzada, que no reconocen a sus propios hijos hace años, que mal consiguen hablar o moverse. De repente, horas o días antes de la muerte, recuperan completamente la lucidez. Completamente. Conversan normalmente. Reconocen a todos. Comparten memorias. Dicen adiós. Se despiden y después parten. Si la conciencia es solo el cerebro, y el cerebro está gravemente dañado por la demencia, ¿de dónde viene esa lucidez? ¿Cómo un cerebro destruido puede de repente funcionar perfectamente? A menos que la conciencia no esté en el cerebro. Eureka. El quinto motivo. Musas espontáneas, curas y habilidades. Sorprendente. Algunos sobrevivientes de ECM vuelven con habilidades que no tenían antes. Habilidades musicales, artísticas, matemáticas, de repente genios, conocimientos que no podrían haber adquirido. Increíble, y en algunos casos, curas físicas inexplicables, milagros, enfermedades terminales que desaparecieron después de la experiencia. ¡Puf! ¿Cómo explicar eso? A ver, el sexto motivo, luz, niebla y música. Escalofriante. Personas presentes en el momento de la muerte de otros frecuentemente relatan fenómenos extraños. Una luz que parece envolver al moribundo. Lo cubre. Una niebla que sube del cuerpo en el momento de la muerte. Se eleva. Sonidos, música, voces. Desde el más allá, testimoniados no solo por una persona, sino a veces por todos en la sala. Experiencias compartidas, colectivas. Todos lo ven, difíciles de descartar como alucinación individual. Imposible. Y el séptimo motivo, el psicomanteón. Claro que sí, los experimentos de Raimundo con el espejo. 50 a 80% de los participantes teniendo experiencias. Un montón,
muchos de ellos escépticos antes de entrar, no creían nada, muchos de ellos científicos, médicos, profesionales racionales, gente de ciencia, saliendo convencidos de que habían tenido contacto con algo más allá de la explicación normal. Ahora, quizás estés pensando, todo esto es muy interesante, pero ¿por qué Raimundo Morales tardó 50 años en revelar todo esto? La respuesta es compleja. Parte de ello fue miedo. Miedo a más ridicularización, más ostracismo, más internaciones. Parte fue cautela científica. Raimundo quería estar absolutamente seguro antes de hacer afirmaciones definitivas. Y parte fue el propio Raimundo. Él era, hasta hace poco, un escéptico. Sí, el hombre que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, que escribió el libro más famoso sobre el asunto. Era un escéptico. Él decía que no tenía prueba, solo evidencias, que la vida después de la muerte era una cuestión filosófica y religiosa, no científica. Pero algo cambió. En el libro La última risa de 1999, Raimundo incluso se burló de la forma en que su trabajo había sido sensacionalizado. Él culpó a los editores por exagerar sus descubrimientos. Dijo que nunca había afirmado tener prueba de vida después de la muerte, solo que había colectado relatos fascinantes que merecían investigación. Pero en 2023, su posición cambió. ¿Qué sucedió? Raimundo dice que fue convencido por médicos, no por pacientes, no por personas comunes, sino por colegas médicos, científicos, personas con entrenamiento riguroso para ser escépticos, que vinieron a él con sus propias experiencias, experiencias cercanas a la muerte, experiencias de muerte compartida, y que le dijeron, yo sé lo que vi, yo sé lo que experimenté, y no hay explicación neurológica. Cuando médicos comenzaron a relatar estas experiencias, cuando científicos comenzaron a admitir que no podían explicar lo que habían vivido, Raimundo se dio cuenta de que algo estaba cambiando. El paradigma se estaba moviendo. Hay otro aspecto de la vida de Raimundo que pocas personas conocen. Él afirma haber tenido su propia experiencia cercana a la muerte. Él no habla mucho sobre esto públicamente, pero admite que la experiencia influenció profundamente su investigación. Y él afirma algo aún más controvertido, que a través de regresión a vidas pasadas, él descubrió que tuvo 9 vidas anteriores. 9. Eso es algo que la mayoría de los científicos ridiculizaría. Pero a Raimundo no parece importarle más lo que los científicos piensen. Después de 50 años, después de ser internado, después de perder colegas y amigos, él decidió que la verdad es más importante que la aprobación. Una cosa que Raimundo siempre ha enfatizado es que las experiencias cercanas a la muerte no dependen de religión. Él viajó para China, India, Japón, Rusia, África, las Américas y en todos los lugares. Personas describían las mismas experiencias básicas: el túnel, la luz, los encuentros con fallecidos, la revisión de la vida, la transformación. Las imágenes religiosas eran diferentes. Cristianos veían a Jesús, hindúes veían sus divinidades, budistas veían a Buda, pero la estructura de la experiencia era idéntica. Eso sugiere que hay algo universal sucediendo, algo que trasciende cultura, religión, creencia, algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana. En 2025, algo histórico sucedió.
la IANDS, la Asociación Internacional para Estudios de la Experiencia Cercana a la Muerte, la organización más respetada del mundo en esta área, anunció que su conferencia anual sería intitulada Vida después de la vida, celebrando el jubileo de oro de los estudios de la experiencia cercana a la muerte. 50 años desde que Raimundo publicó su libro Revolucionario. 50 años de investigación, de debates, de descubrimientos. Y Raimundo Morales, a los 80 años, fue homenajeado como el pionero que inició todo, el hombre que fue ridiculizado, internado, ostracizado, ahora celebrado por una comunidad global de investigadores. La ciencia estaba finalmente comenzando a alcanzar lo que él siempre supo. Raimundo participó de un debate histórico llamado La muerte no es final. Del lado de él estaban investigadores que creían en la sobrevivencia de la conciencia. Del otro lado, escépticos determinados a probar que todo podía ser explicado por el cerebro. El neurólogo Eben Alexander, autor de La prueba del cielo, compartió su propia experiencia cercana a la muerte. Un neurocirujano de Harvard, formado en escepticismo científico, que tuvo una experiencia que cambió todo lo que él creía, y los escépticos, con todos sus argumentos neurológicos, no consiguieron explicar lo que Alexander había experimentado. No consiguieron explicar cómo él tuvo experiencias complejas mientras su neocórtex estaba completamente apagado. No consiguieron explicar cómo él sabía detalles que no tenía cómo saber. El debate no terminó con un vencedor claro, pero algo quedó evidente. La ciencia convencional no tenía todas las respuestas. Otro aspecto fascinante que Raimundo documentó a lo largo de las décadas son las transformaciones permanentes que suceden después de una experiencia cercana a la muerte. No son solo relatos de luz y paz, son cambios fundamentales en la personalidad, en los valores, en la forma de vivir. Personas que eran materialistas se tornan espirituales, como la tía Lupita después de su operación. Personas que temían la muerte pierden completamente ese miedo. Personas que eran egoístas se tornan compasivas. Y esos cambios no son temporales. Ellas duran décadas, hasta el fin de la vida. Si la experiencia fuese solo una alucinación, ¿por qué causaría transformaciones tan profundas y permanentes? Alucinaciones no cambian personas así, pero encuentros con algo real cambian. Los escépticos continúan ofreciendo explicaciones: privación de oxígeno, liberación de DMT, actividad cerebral anómala. Y Raimundo siempre admitió que esas explicaciones podían estar parcialmente correctas. Tal vez el cerebro muriendo libere sustancias químicas. Tal vez haya actividad eléctrica anómala. Pero eso no explica todo. No explica las percepciones verídicas. Personas viendo cosas que no podían ver. No explica las experiencias de muerte compartida. Personas que no están muriendo teniendo la misma experiencia. No explica la lucidez terminal, cerebros destruidos funcionando perfectamente. No explica las transformaciones permanentes, personas que vuelven fundamentalmente cambiadas. La ciencia tiene pedazos de la respuesta, pero no el cuadro completo. Y quizás ese sea el punto más importante de todo lo que Raimundo aprendió. La muerte no es lo que pensamos. No es un fin abrupto, una extinción total, un apagar de luces. Es una transición, una puerta, no una pared, y millones de personas que pasaron por esa puerta y volvieron. Nos están contando la misma historia. Hay algo al otro lado, algo hermoso,
algo lleno de amor, algo que nos espera. Raimundo Morales tiene 80 años ahora, 50 de ellos dedicados a estudiar la muerte, 50 y después de todo lo que ha visto, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha experimentado. Él ya no le tiene miedo a morir. Ya no, porque sabe que la muerte no es el fin. Y esa, tal vez, sea la revelación más importante de todas. Acabas de escuchar lo que Raimundo Morales no podía revelar por décadas. Los descubrimientos que casi destruyeron su vida, pero que finalmente están siendo validados. Cuando haces clic en el super gracias que está debajo de este video, estás apoyando la divulgación de esta verdad. Gracias. Cada contribución ayuda a llevar esta información a más personas que necesitan escucharla. Personas que han perdido a seres queridos. Personas que temen a la muerte. Personas que buscan respuestas. En el próximo video voy a revelar algo aún más sorprendente. Prepárate, lo que sucede en los primeros minutos después de la muerte. Los relatos más detallados de personas que estuvieron clínicamente muertas por periodos prolongados. Lo que vieron, lo que sintieron, lo que aprendieron y por qué regresaron. Inscríbete al canal y activa las notificaciones para no perdértelo. Activa las notificaciones. Pronto también voy a explorar un tema que muchos piden. Los objetos que pueden atrapar almas. ¡Qué misterio! Lo que guardas de un difunto. Y cómo eso puede afectar tanto a ti como al alma de esa persona. Una investigación profunda sobre vínculos que trascienden la muerte. Luis, más allá de la vida. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar? ¿Una sensación de presencia? ¿Un sueño vivido con alguien que partió? ¿Un momento donde sentiste que había algo más? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que están buscando respuestas. Cuéntanos. Gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias. Raimundo Morales dedicó 50 años de su vida a una única pregunta. ¿Qué sucede cuando morimos? Fue ridiculizado, ostracizado, incluso lo internaron, pero nunca se rindió. Nunca, porque sabía que la respuesta importaba, que la gente necesitaba saber, que la verdad, incluso cuando es inconveniente, merece ser revelada. La conciencia sobrevive, y eso lo cambia todo. Todo, hasta el próximo video. Hasta pronto.